Muy bien, a esta hora de la mañana cambiamos de tema. La economía del país en este momento para el año 2024 está cerrando con una noticia y fue el decreto de presupuesto para el año 2025 que recordamos no fue aprobado en el Congreso de la República y que por ende al Gobierno Nacional pues le tocó expedirlo por decreto. Ese decreto debe tener varias modificaciones porque estaba planeado para que fuera de 5.3 o de 523 más bien billones de pesos para cubrir todo el año 25, pero como no fue aprobada la ley de financiamiento por 12 billones de pesos, le toca recortarlo o le toca reajustarlo a 511 billones de pesos, que serían los recursos reales que tendríamos para los proyectos del próximo año. Por eso nos acompaña a esta hora el director de Planeación Nacional, Alexander López. Director, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Bueno, Luisa, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy bien, director. Aclararle primero a la audiencia. Hay una parte del documento de decreto que habla de 523 billones de pesos, porque era lo que se tenía planeado. Pero este documento debe tener un reajuste, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo que decirle al país es que es la primera vez en la historia que un Congreso le niega un presupuesto a un gobierno. Eso es supremamente grave porque por la Constitución política le ordena al gobierno que esté en su momento presentar ese presupuesto al Congreso y ese presupuesto pues se lleva a discusión y al discutirse, lo que siempre ha pasado en Colombia es que los presupuestos han sido aprobados. Obviamente el Congreso produce cambios que en muchos casos son avalados por el equipo económico, por el Ministerio de Hacienda, en otros casos no se avalan, pero de todas maneras en la historia de Colombia jamás ha ocurrido una situación como estas, lo cual pues nos pone en una situación difícil. Nosotros presentamos un presupuesto por 523 billones, atendiendo justamente la situación social del país. Nosotros presentamos un presupuesto, es cierto, desfinanciado, presupuesto que tenía un desfinanciamiento de 12 billones de pesos, así se lo dijimos al Congreso. Le dijimos al Congreso y a las comisiones económicas que iba a ser necesaria una ley de financiamiento por 12 billones de pesos que completarían los 523 billones, entendiendo que esos recursos, esos 12 billones, son recursos de inversión, asumiendo también que el Estado, el gobierno en sí mismo, tiene unas obligaciones que son inflexibles, que se tienen que pagar, como el pago de los pensionados, como el pago de los maestros, como el pago de la fuerza pública, como el pago de las nóminas de los distintos ministerios y entidades, como el pago de las pensiones, como el traslado del Sistema General de Participaciones, el pago de la deuda, vigencias futuras, obligaciones de gobiernos anteriores. Entonces, esos recursos son de funcionamiento en su gran mayoría y esos recursos pues son inflexibles y no se pueden prácticamente tocar. Entonces, de ahí que ese presupuesto de 523 billones tenía un faltante de 12 billones, lo cual nosotros pues lo llevamos a un proyecto de ley de financiamiento y el cual también fue rechazado sin siquiera ser discutido por las comisiones económicas, lo cual es una verdadera tragedia, especialmente, vuelvo y reitero, para las clases medias y los sectores más pobres de Colombia. Sí, bueno, es que, director, a partir de esto se despliega entonces un número de anuncios por parte del presidente de la República. ¿Qué tanto afecta que el presupuesto no sea por 523, sino por 511 billones de pesos? Afecta, hablo de proyectos que se quedarán sin financiamiento, de proyectos que se quedarán en vilo, de proyectos a los que tendrán que recortarlos o frenarlos. No, aquí hay una afectación estructural del Estado. Aquí no solamente se afectan los ministerios, las direcciones del gobierno nacional, en donde, como lo hemos venido diciendo, se afecta el pago de los subsidios en servicios públicos, en energía, agua y gas, a los estratos más pobres de Colombia, 1, 2 y 3. Se afecta la posibilidad de que el ICETEX tenga recursos para seguir prestándole a los jóvenes. Se afectan los recursos para las transferencias que EPS está entregando y que entrega de manera permanente a jóvenes, a mujeres, a abuelos. Hay una afectación muy grave. Se afectan de manera importante también recursos para atender la niñez, recursos para llevar agua potable a las regiones, recursos para llegar vías terciarias a regiones donde pues nunca se han llevado y nosotros estábamos llegando, y se afectan otros sectores
se afectan otros sectores como la Fiscalía, que pues reduce sus recursos, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional, la Contraloría, la Procuraduría, porque todos estos recursos son recursos de inversión y al hacer el recorte, pues obviamente ese recorte conlleva a que esos recursos de inversión afecten no solamente al gobierno nacional, sino a otras instituciones del Estado colombiano, a los cuales el gobierno nacional pues, también tiene la obligación de proyectar estos recursos, y se afecta especialmente los sectores más empobrecidos de Colombia. Sí, pero director, si hacemos unas cuentas y de pronto son unas cuentas aquí en medio de calculadora y no entendemos bien la profundidad del asunto, por eso lo entrevistamos, es menos del 1% del presupuesto total. ¿Por qué afecta tanto 12 billones de pesos? Bueno, acuérdese que le decía a usted que el 92% del presupuesto del país, el 92% es inflexible, ¿sí? Nosotros presentamos un presupuesto de inversión por 82 billones. De esos 82 billones de inversión son inflexibles 70 billones, ¿sí? Son inflexibles 62 billones, lo cual solamente nos deja 12.8 billones flexibles. Nosotros necesitamos para completar esos sectores, esos 12 billones, o sea, completaríamos en total 30 billones de inversión, lo cual nosotros ya los habíamos distribuido a todos estos sectores, no se ha presentado ningún inconveniente, le hicimos la advertencia a las entidades, hicimos la advertencia a las gobernaciones, a donde tenemos que ir a estos recursos, a otras alcaldías donde hay otros compromisos, que si no pasaba esto, pues que había que generar un recorte. Entonces, claro que sí afecta, porque finalmente esos 12 billones, pues son 12 billones directos de inversión. En general, una entidad no se lleva 1 billón en inversión, pero por ejemplo, una discusión que yo tenía el día de ayer con el registrador me decían, Alexander, me quitaron cerca de 100.000 millones y yo lo necesito para implementar todo el plan de acción que yo tengo en la registraduría, que se me va a ver afectado en todo el tema de cedulación, de tarjetas de identidad, son 80.000 millones. La Defensoría del Pueblo me decía, esos recursos de inversión yo los necesito para poder llegar a los territorios, para poder cumplir medidas cautelares. Entonces, eso afecta a todos los sectores de manera transversal, porque los recursos no se pueden sacar, los 12 billones no se pueden sacar de una sola entidad. Los 12 billones hay que sacarlos indistintamente de diversas entidades. Entonces, los recursos, por ejemplo, que nosotros teníamos destinados para las regiones, por ejemplo, recursos para Bogotá, que son cerca de 600.000 millones, no llegan. Recursos que teníamos para el Atlántico, por cerca de 500.000 millones, no van a llegar. Entonces, esa sumatoria era la que a nosotros nos daba en la planeación de la inversión, nos daban esos 12 billones. Entonces, si uno detalla los 12 billones, ¿cierto?, por sector, ¿cierto?, por ministerio en particular, ahí vamos a encontrar esos recursos. Y ese es el grito que se está pegando. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte. Al Ministerio del Deporte nosotros le tendríamos en su presupuesto de inversión del 2025 400.000 millones, que es poco para el deporte colombiano, es muy poco. Y en esta decisión que se tomó, pues obviamente los recursos del Ministerio del Deporte no llegan a 100.000 millones. Entonces, esa es la realidad de todo esto, porque aquí todos tienen que aportar un poco para poder cubrir este déficit que se está presentando y que producto de la irresponsabilidad de un sector importante, grande de las comisiones económicas del Congreso, por primera vez en la historia no quisieron tampoco aprobar una ley de finanzas. Director, perdón que nos queda solo un minuto y por eso le pido muy corta esa respuesta. ¿Qué decir a los sectores políticos y a las personas, entre otros, que están diciendo que se está aprovechando que no se aprobó el presupuesto en el Congreso para quitarle recursos a algunos sectores determinados? ¿Se está haciendo así? No, eso ya era previsible. Yo presenté los escenarios financieros en el Congreso antes de la votación. Tuvimos reuniones con las comisiones económicas, en las cuales estuvo Hacienda, estuvo Planeación, ¿cierto? Estuvo el gobierno explicando los temas, eso era evidente. De hecho, las comisiones económicas, la mayoría de las comisiones económicas, no quisieron ni siquiera escuchar la ponencia de ley de financiamiento que traía el gobierno acordada con otros congresistas minoritarios, o sea, ni siquiera lo quisieron escuchar. Y vuelvo y reitero,
leyes de financiamiento se han aprobado en Colombia siempre en la historia. A Duque le aprobaron leyes de financiamiento, a Santos, a Uribe, Pues, reformas tributarias, y al gobierno de Petro no. Aquí hay una intención dirigida a golpear al gobierno del presidente Petro, pero esto no golpea al gobierno del presidente Petro, porque estos son recursos para la gente, son recursos para la salud, para los derechos de la gente. Y ese es el gran problema en el que estamos hoy en el país, y nosotros vamos a seguir viendo en ese propósito. Pues director, muchas gracias por atendernos, por darnos estas claridades. Esperamos que el golpe a los sectores más importantes como salud, educación, entre otros, no se note tanto por este recorte o por esta desfinanciación de 12 billones de pesos. Gracias, director, que esté muy bien. Bueno, muy buenos días, muchas gracias.